Buen día. Dios es bueno esta mañana. Espero que se pueden sentir esa verdad. Y si te levantaste hoy, no te sientas que Dios es bueno. Tenemos que reflexionar, orar y pensar en tu vida y pensar en los regalos lindos que Dios te ha dado, porque son muchos. Empezamos a contar las buenas cosas que Dios nos hace y nos da, las bendiciones que tenemos, y de repente las cosas que nos tiene preocupado, las cosas que nos tiene ansiosos, bueno, empiezan a desaparecer, o de repente se ven mucho más chicos que son, o pensamos que son. Bueno, este es un gozo de compartir este tiempo, y me alegro que en este día del Señor que podemos tener un momento en el día para escuchar de Dios, adorarle, y para aquellos que están en sus casas y que no van a venir a la iglesia, que también pueden estar adorando al Señor en oración, en tiempo de adorar, a cantar a Él, a leer un salmo, y que sea también un momento de expresar tu amor y tu fidelidad, y una expresión de adoración al Señor, decirle lo que te sientas de Él. Amén. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta sobre este libro. No sé si ustedes, cuando eran niños o con tus propios hijos, leyeran este libro, La pequeña locomotora que sí pudo, ¿no? Es un clásico, y para aquellos que se olvidaron de qué se trataba, se trata de un tren que se rompió en el camino. Estaba probando llegar a otro pueblo para dar regalos a los niños, era todo para los niños, pero rompió y hubo una montaña para cruzar, para subir, y bueno, no tenían capaces de cruzar, y pasaron diferentes locomotoras que pidían ayuda, y no puedo, no, estoy en otra, y se fueron. Eventualmente llegó locomotora chiquita, con pocas fuerzas, pero con la actitud de decir, sí, creo que sí puedo. Entonces fue subiendo, llevando toda la carga atrás, subiendo, diciendo, todo el tiempo diciendo, creo que puedo, creo que sí puedo, creo que sí puedo. Y con esa actitud llegó a cruzar la montaña, llegar al pueblo, y fue una gran victoria. Y enseña a los niños de ser optimista, y enseña el poder de la fe, el poder de mirar las cosas en una buena forma, en una actitud de sí se puede, en lugar de una actitud de que no, me va a salir mal, todo va mal. Y esa actitud positiva te puede cambiar tu situación. Es un sentimiento popular hoy en día decir que la fe puede cambiar la situación, ¿no? Si tenemos fe, podemos lograr cualquier cosa. Y aplicamos a muchas cosas, aplicamos al deporte. Si tenemos fe en nuestro equipo, va a ganar, ¿no? Si tenemos fe en lo político, podemos ganar, podemos ir caminando, y con fe vamos a decir que vamos a ganar. Y con una actitud positiva, una actitud de fe, se puede lograr las cosas, ¿no? Pero cuando miramos en la Biblia, vemos algo muy parecido, pero con una gran diferencia. Vemos la importancia de fe, y hoy vamos a ver el poder de la fe, de cambiar la situación. Pero el enfoque no va a ser tanto en la fe en el aire así, o la fe en nosotros mismos, o una buena actitud positiva. Va a ser, el enfoque no es tanto eso, es en dónde está nuestra fe, o en quién está nuestra fe. Así que hoy vamos a estar mirando a Jesús hablando de la fe, enseñando de la fe, una gran lectura de fe
de gran maestro, y así que vamos a estar atentos a lo que quiere decirnos. El texto es Marcos 9, 14 hasta 29. Les invito a estar mirando conmigo en sus Biblias en casa. Si no, pueden escuchar nomás. Voy a leer y vamos a ver el poder de la fe. El poder de la fe. Empezando en Marcos 9, 14, dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieran. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revocaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entras más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué privilegio estar sentado en tu clase y recibir de ti instrucción de la fe. Como buen maestro, tienes algo para enseñarnos, tienes algo para guiarnos, para reprender y para llevarnos a un lugar mejor. Entonces abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y clamamos, Señor, como este Padre, entrando en tu presencia con fe, decimos: Señor, creemos en ti, ayuda a nosotros, ayuda a nuestra incredulidad, danos fe, Señor, para estar en tu presencia con confianza, y danos fe para ver nosotros mismos como somos y ver tu palabra como está y recibir tu palabra con fe y con poder. En el nombre de Jesús. Amén. La fe cambia las cosas. La fe puede hacer una diferencia grande en la vida de uno. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué significa fe? Hay muchas formas de expresarlo. Podemos hablar de Hebreos 11, podemos definirlo por diferentes maneras. Una forma fácil para mí que explica bastante bien lo que significa fe
es la palabra confianza. Fe es confianza. Y mostramos fe todo el tiempo, todo el día vivimos en fe. No existe alguien que no tiene fe, que todos tienen que tener confianza. Hasta un científico que no cree en Dios y no cree en nada que no es físico, tiene fe en su habilidad de razonar y observar lo físico. Él hace observaciones, tiene fe en su mente que está observando la información bien y tomando en cuenta la cosa bien, la lógica, ¿no? Tiene fe en esas cosas. Nosotros tenemos fe en las cosas diarias que, aunque no suena raro, pero una silla, por ejemplo, tenemos fe en una silla, porque cuando sentamos en esa silla tenemos fe, tenemos confianza que no va a caer, que va a soportar nuestro peso, ¿no? Entonces la fe es algo común y corriente que todos expresamos en cierta forma, pero la fe que realmente cambia las cosas es una fe no en el aire y no en nosotros mismos y no así de como ojalá, pero es una fe en alguien, una fe específico, una confianza en Dios. Entonces vamos a mirar este texto otra vez y vamos a ver la fe en sus expresiones acá, en las diferentes cosas que Jesús está enseñando. Vamos a ver la fe en el fracaso, la fe en la elección y la fe en el clamor. Vamos a ver la fe en el fracaso de los discípulos que no pudieran, por falta de fe, no pudieran lograr echar un demonio. Vamos a ver la fe en la elección de Jesús, en cómo Él va a enseñar sobre la fe y la importancia del poder de la fe. Y vamos a ver también la expresión de fe en el clamor de un padre desesperado, pero un clamor que también debemos expresar. Así que eso es donde estamos yendo. Empezamos con el fracaso. Empezamos con el fracaso de los discípulos. No sé si has tenido una experiencia en que en un culto especial o un campamento, un momento muy grande de tu vida, quizás sentiste la presencia de Dios y sentiste el gran momento el abrigo de Dios y Dios te abrazó, lloraste, sentiste cerca, Dios te habló y salgas de esa reunión, ese culto, esa iglesia, salgas con la cara brillando de alegría por lo que viviste, ¿no? Pero después llegas a casa y llegas a la realidad. Llegas a ver los hijos peleando, llegas a ver el cónyuge está peleado también, ves las deudas, ves algo roto, la lavarropa está rota hace días y no se arregla y un montón de problemas y de repente saliste de las nubes y llegaste a la tierra, a la realidad, ¿no? Y eso es lo que Jesús, en cierta forma, se encuentra acá. La semana pasada hablamos de la transfiguración, lo que pasó antes de esta historia. Jesús había ido con 3 discípulos a una montaña y en ese lugar se mostró la gloria de Jesús, se mostró su majestad. Vimos un vistazo de quién es Jesús y su identidad. Y los discípulos tenían ese momento glorioso. Jesús fue glorioso para él. Fue un momento muy agradable, una tremenda experiencia que nunca se olvidó. Y tenían que bajar, ¿no? No quedaran ahí en la montaña, tenían que bajar. Siempre tenemos que bajar de las montañas, ¿no? Y llegó a la realidad. Jesús llegó a una situación encontrando fracaso, encontrando discute, ¿no? Pelea y encontró confusión. Jesús llegó a la realidad. Primeramente vio el fracaso, los discípulos que quedó ahí guardando las cosas, ¿no? Quedaron ministrando. La gente venía a los discípulos, aunque Jesús no estaban buscando a Jesús, ahí estaban sus discípulos y tenían que ministrar, ¿no? Entonces vino un hombre con su hijo, un hombre que había sufrido mucho. Tenemos que reconocer, vemos que desde niño su hijo estaba sufriendo. Y vemos que sufrió hasta
Algunos van a decir era epilepsia, puede ser. La Biblia claramente habla de que era un demonio, pero sabemos que un demonio puede usar una enfermedad y aumentar el problema y causar el problema de salir en momentos inoportunos. Así que no es que es uno o otro, puede ser que fue una forma de epilepsia, pero es claro que el problema principal era este demonio que estaba dentro de este niño. Qué feo que un demonio iba a atormentar a un niño, ¿no? Qué horror, ¿no? Qué cosa tan difícil. Y el padre desesperado, el padre sabiendo que este demonio quiere matar a su hijo, no solo atormentarlo, quiere sacar a su hijo. Entonces Jesús se encuentra este fracaso que los discípulos, por más que tenían autoridad de echar demonios y han visto tantas cosas y han experimentado tantas cosas con Jesús, fracasaran en echar este demonio. Y no solo fracasaran en privado, fracasaran delante de la multitud, fracasaran delante de las críticas. Y ahí vemos que cuando viene el fracaso, lo que sale del fracaso muchas veces es la pelea. Y vemos que Jesús encontraban ellos discutiendo. Los escribas estaban. Interesante, ¿no? Los escribas eran críticas de Jesús. Siempre estaban buscando la forma de atacarlo. Nunca podían ganar a Jesús. Nunca podían llegar a vencerlo, ¿no? Jesús siempre ganaba. Y ahora están solo los discípulos. Y los escribas están ahí y están gozándose en este momento. Están ágiles. Estos hombres no saben qué están haciendo. Ahora sí, vamos a vencer, vamos a tener nuestra crítica. Mira, ustedes no saben lo que están haciendo. Y es un momento vergonzoso. Adelante otros están diciendo, bueno, quizás ellos no tienen la respuesta. Mira, no tienen capaz de curar este problema. Todos estaban de acuerdo con algo, que este demonio tenía que ser echado. Este problema fue grande. El problema fue cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y en eso yo puedo imaginar, no dice acá, pero hasta los discípulos puedo imaginar que estaban apuntando los dedos unos a otros. Bueno, fue tu culpa, porque tuviste que hacer tal cosa, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué estás callado ahí? ¿Por qué no ayudas? Cuando hay fracaso, viene división, viene pelea. Es lo que pasa. Y no solo eso, pero Jesús encontraba confusión. Estaban confundidos. Los discípulos después de todo, cuando están juntos con Jesús, van a decir, Jesús, no entendemos qué pasó, por qué fracasamos. Ya está bastante feo de fracasar, ¿no? De perder, de no lograr lo que uno quiere. Aún peor es no lograr y fracasar y no entender por qué. El fracasar es decir, pero no entiendo qué hice malo, lo que tenía que hacer diferente. Eso es peor. Jesús va a tener una respuesta que vamos a llegar, pero por ahora tenemos este ciclo que Jesús encuentra: fracaso, pelea, confusión. Es un ciclo, ¿no? El fracaso trae pelea, trae confusión, y ese produce más fracaso, y es un ciclo. Y Jesús llega y lo que Él va a decir lo que Él va a mostrar es que la forma de romper este ciclo es la fe. La fe es la respuesta. Entonces ahora vamos a ver la fe en la lección. Vemos el fracaso, vamos a ver la fe en la lección. Este gran maestro que va a decir, mira, este es el tema. Y ya vemos desde el principio, ¿no? Cuando llega, esta es su reacción a todo el caos que está alrededor, toda la gente como, me imagino, todos estaban hablando con él. Cuando él dijo, ¿qué está pasando acá? Tenían muchos, los discípulos también. Hubo un caos, un problema. Qué bajón para Jesús y los discípulos de encontrar esta situación. Pero mira lo que dice en 19. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si no era bastante feo el fracaso, ahora el rezongo tenía que caer fuerte sobre los discípulos. Pero ¿a quién estaba hablando Jesús? Bueno, él no dice directamente a los discípulos. Yo creo que estaba hablando a todo el grupo, ¿no? Los escribas también, hasta el Padre. Vemos que el Padre
faltaba fe. A todo ese grupo, ustedes faltan fe, pero realmente, más que nada, fue hacia sus discípulos, hacia aquellos que tenían que tener fe. Habían visto más, habían experimentado más, habían tenido más revelación. El apóstol Pablo nos va a decir más adelante, cuídate con tener el deseo de ser maestro, porque si sos maestro vas a ser juzgado más. La idea es que más revelación que tenemos, el más conocimiento que tenemos, más experiencias que tenemos, nosotros tenemos más responsabilidad de mostrar fe, de ser mayordomos de lo que tenemos, de dividir bien la verdad. Y si nosotros tenemos experiencias como los discípulos han tenido y han escuchado de Jesús y que no tienen fe, son más responsables, y que el rezongo viene más a sus discípulos. Pero mira lo que va a decir Jesús al Padre. Ahora va a tener esta conversación con el Padre. Y Jesús dice, tráemelo, ¿no? Y se lo trajeran. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, se manifestó, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Escucha, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, Jesús, este es el problema. Si puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Jesús acá va a apuntar a esta frase, ¿no? Y él va a tomar lo que dice el hombre y va a decir, si puedes querer, al que cree todo es posible. Algunos que traducen reconocen como una pregunta. Es interesante porque si tomamos como una pregunta acá, se cambia un poco porque Jesús enfoca aún más. Le está diciendo, en lugar de decir, si puedes creer, está diciendo, si puedes querer, ¿no? Está diciendo, el hombre está diciendo, si puedes hacerlo, Jesús. Y Jesús dice, si puedes, claro que puedo. Ese es el tema, ese es el punto. Claro que puedo. El problema no es que yo puedo o no. El problema es si tienes fe o no. Esta es la pregunta. Si tú crees, no si yo puedo. ¿Entendés la diferencia? Es como vemos la silla, ¿no? La silla, tenemos fe en la silla, de sentarnos en la silla. Y Jesús te está diciendo, la silla tiene poder de soportarle. El problema no es la silla. El problema es que tú no confías en la silla y no quieres sentarse en la silla. Si yo digo que tengo fe en la silla y no me siento en la silla, no tengo fe. Estoy hablando que tengo fe, pero no tengo fe. El poder está ahí. Jesús está diciendo claramente, la fe es el problema, no el poder. Yo tengo el poder de salvar a tu hijo, de sanar. No es si tengo el poder poder. Ahora, la pregunta que hago a ti es si tienes fe, si crees, si confías en mí. Eso es lo que Jesús está dirigiendo al Padre. Más adelante vamos a ver la reacción del Padre, que es increíble e importante para entender. Pero quiero dirigirnos a los discípulos. Jesús se dirige, enseña al Padre, pero ahora también tiene una lección para los discípulos. Que va a decir a sus discípulos más adelante, en 28, dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Realmente querían entender, Jesús, ¿por qué fracasamos? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino oración y ayuno. Jesús, que eso nomás. Hay que orar. Puede ser que uno puede decir, ¿qué tiene que ver la oración con la fe? Tiene mucho que ver, mucho. Es más explícito en Mateo, cuando tenemos este mismo encuentro, el mismo momento,
En la misma pregunta Jesús va a responder así en Mateo. Es más amplio la respuesta. Dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Esto es lo que Jesús dice. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería posible. Donde es implícito en Marcos, es explícito en Mateo. Si el problema era la fe. Y lo que Jesús está diciendo en la oración y en la fe, está diciendo, mira, este demonio, este género fue difícil. Ustedes encontraron un desafío grande. Ustedes encontraron un demonio fuerte. Un demonio que no iba a salir nomás. No era saga, chao. No. Era un desafío grande. Era una montaña. Ellos encontraron una montaña. Y lo que dice acá, cuando habla de oración, Jesús no está diciendo, mira, tenía que decir en latín estas palabras y decir esta oración mágico, es ese clave. Tenía que orar cierta oración que iba a librar, el demonio iba a ir. Tenía que conocer el nombre del demonio, decir cierta oración y ahora tenés poder sobre el demonio y va a salir el demonio. No es lo que Jesús te está diciendo. ¿Qué es la oración? La oración es confiar en Dios. Cuando estamos orando a Dios, estamos mostrando fe en Él. Estamos mostrando confianza. Porque cuando estamos orando, no estamos haciendo algo, estamos mirando a Dios. Estamos diciendo, Dios, ¿qué hago? Dios, quiero escucharte. Dios, tú eres poderoso. Dios, este es tuyo. Oramos para conectar con Dios. Y la oración fue clave porque lo que necesitaban es poder. Y lo que necesitaban es Dios que tiene poder. Es la fe, es lo que conecta a ese poder. La fe es la clave y la fe mostrada en oración era la clave. Entonces llegamos al punto, ¿no?, de final, el clamor por la fe. Y este es el corazón de para mí la historia, es el corazón de este evento en la vida de Jesús y por qué es tan importante. Porque dice en versículo 24, esta es la reacción del hombre, del Padre, cuando Jesús dice, si puedes creer, a que cree todo es posible. ¿No? Y el hombre dice inmediatamente, sí nomás, el Padre dijo, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otra palabra se está diciendo, yo creo, pero no creo. Yo creo, pero reconozco que falta fe. Es una muestra de humildad diciendo, lo quiero tener, pero no tengo. Dámelo. Y Jesús no rezonga a él por decir está apropiado lo que está diciendo, porque está reconociendo, yo no lo tengo, necesito de ti, y está buscando de Jesús. Entonces muestra algunas cosas. Primeramente muestra a nosotros, nos enseña que es un regalo, la fe es un regalo, la fe es una gracia, la fe viene de Dios. No es algo que podemos producir con nuestra fuerza, no es algo que podemos manipular y agarrar porque hicimos buenas cosas o simplemente tenemos una actitud buena y decimos, bueno, con una actitud buena, esa es la fe para muchos. Es simplemente ser optimista, decir, bueno, no vamos a ser negativos, vamos a decir que, en el nombre de Jesús vamos a hacer tal cosa, en el nombre de Jesús vamos a hacer tal cosa. No es todo mal eso, pero a veces venimos con esa idea que podemos producir la fe por las palabras y por decir nomás, por ser optimista. Pero la fe acá es un regalo, es algo que Dios nos da. Y qué dichosos somos cuando podemos decir a Dios y podemos pedir a Dios diciendo,
Dios, yo creo en ti, pero yo falta fe, necesito fe, necesito verte, necesito ver la situación, necesito creer en ti más. Y clamamos a Dios por este regalo, dame más fe, Dios, dame fe para mover esta montaña, fe para salir de esta situación, fe es la clave. Y eso es lo que quiero decir después ahora. Fe es clave en la vida cristiana, es clave en la vida que Dios nos ha dado en este tiempo. Es esencial para caminar adelante. Hay que tener fe, conquista los fracasos, cambia, rompe ese ciclo de fracaso, de confusión, de pelea. Rompe ese esquema. Y los beneficios de fe son muchísimas. Si empiezo a hablar de eso es un tema, otro tema, es otro sermón, es 40, 50 sermones más de los beneficios de fe en la vida cristiana, de pelear contra pecado, de compartir Cristo, ¿no? Todo. Pero en esta situación, el enfoque acá son las montañas. Son las montañas, son los desafíos, son las peleas con el mundo espiritual en que encontramos. Nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo con demonios, con territorio del enemigo. No estamos en el cielo todavía. Vivimos en lugares donde vamos a encontrar paredes espirituales. Vamos a encontrar muros espirituales. Vamos a encontrar gente en cadenas de pecado, de malestar, de muchas cosas. Vamos a encontrar la obra de Satanás, estas montañas, esas cosas difíciles. Y vamos a necesitar fe para enfrentarlo. Vamos a necesitar fe, y eso es lo que hace la fe. Nos ayuda de conquistar y mover montañas, de conquistar situaciones imposibles. Y en eso la fe es clave, porque la fe de mover montaña, eso es importante. La fe de mover montaña no es en nosotros, no es en la fe. La fe no tiene poder. La fe no tiene poder en sí. Dios tiene poder. Es Dios que mueve la montaña. Nosotros tenemos fe en Dios para mover la montaña. Sería equivocado si leemos este texto y si yo tengo fe como un grano de mostaza, yo puedo decir a que mueve y va a mover. Yo puedo conquistar cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que entender, no es que nosotros tenemos ese poder, es que Dios tiene poder de mover montaña. Dios tiene poder. Y una cosa que equivocamos a veces es cuando viene de la sanidad de alguien, de sanar una situación o sanar una enfermedad, y decimos, bueno, si oramos con fe, la persona puede ser salva, y es verdad, y debemos orar con fe. Pero oramos a un Dios. No estamos orando a una fuerza, no estamos orando a un objeto, estamos orando a una persona que tiene voluntad. Entonces la fe viene en el poder de orar, de si Dios mueve esa montaña, y sabemos que Dios puede, pero una cosa es decir que Dios puede y otra cosa es que Dios va a hacerlo, porque nosotros tenemos fe en Dios, ¿verdad? Entonces nuestra fe es en Dios, entonces tenemos fe también en su voluntad, no en nuestra voluntad. Si mi fe es en mi voluntad y en lo que yo pienso que Dios debería hacer, mi fe está en el lugar equivocado. La fe es en Dios, que Dios puede mover la montaña, y si Dios desea hacerlo, lo va a hacer, y oramos y confiamos que Él lo va a hacer. Pero no decimos, Dios, deberías hacerlo, o tenés que hacerlo porque yo declaro. No, Dios es Dios. Confiamos en Él. Esa es la fe. Confiamos en Él aun cuando no mueve la montaña.
Y últimamente quiero decir que la fe crece. Esa es la linda enseñanza para hoy, que quiero dejarte con esta palabra de ánimo para aquellos que se sientan que la fe que tenés es tan poco, la fe que tenés siempre lo mismo y siempre caes siempre el mismo desafío te saca afuera y te caes en el mismo pozo. La fe crece, la fe puede crecer, puedes ver crecimiento en esta área. No siempre vas a fracasar, no siempre vas a caer en el mismo pozo. La fe tiene ese poder. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer crecer la fe? Bueno, este es un tema grande que puedo hablar mucho, pero enfocando en esta historia, en esta enseñanza de Jesús, lo que vemos una forma de hacer crecer tu fe es la oración. Es la oración, es orar a Dios, dedicar tiempo orando, tener una vida de oración. La vida de oración es una vida de fe. Es algo que tú puedes hacer, que va a hacer una diferencia grande en tu fe. Una de las historias en la Biblia más linda que tenemos en los evangelios, y me alegro mucho que es cuando vemos Marta y María, su hermana, 2 discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y Jesús vino a su casa. Y en esa historia tenemos Marta muy atento con la gente, ¿no? En la cocina, con la comida. Está diciendo, bueno, la gente está preguntándole, ¿dónde está el baño? Bueno, está en el fondo. Ella está limpiando, ahí arreglando la sofá, está poniendo todo en orden, atento a todas las necesidades de la gente, está cansada, está a full. Y su hermana está sentada en los pies de Jesús, escuchándolo. Y no está moviendo un dedo para ayudar a su hermana. Y su hermana Marta tiene un reclamo con Jesús diciendo, Jesús, decía a mi hermana, que se levante y me ayuda. Mira lo que está haciendo. Y Jesús dice, ella está eligiendo lo mejor de las cosas. Ella está haciendo lo mejor. Y tú estás muy preocupado por muchas cosas. Y ella está preocupado por lo mejor que puede ser. Es estar a mis pies, escuchando de mi palabra, escuchando de lo que estoy enseñando. Es una enseñanza grande porque para mí, y creo que muchos también de ustedes, la oración es un acto de estar sentado. Cuando yo quiero mover y quiero hacer y quiero lograr cosas y pienso en todas las cosas que tengo que hacer en un día. Y en mi fuerza, ¿no? Digo, tengo que preparar eso, tengo que estudiar, tengo que hacer tal cosa, tengo que preparar tal cosa para mis hijos, tengo que hacer tal y llamar a tal persona. Y vos empezando de todas las cosas que tenés que hacer en un día y la oración es sentar y escuchar la voz del Maestro, escuchar la voz de Dios. Eso es el acto de fe, porque está diciendo, este es más importante. Pero cuando lo sacamos la vida de oración como algo chico en nuestro día, algo de poca cosa, no estamos viviendo en fe. Pero puedes llegar. Quiero compartir para terminar un texto en Hechos. Y este es poco después. Los discípulos han fracasado, ¿verdad? Este momento, lo que vemos hoy es un momento muy feo, un día feo para los discípulos. No hicieron bien, no lograron lo que querían lograr. Pero poco después vamos a leer, yo voy a leer un poco lo que llegaron a hacer, lo que llegó a ser su fe. Y acuérdate que los discípulos son nosotros. Nosotros somos los discípulos. Debemos ponernos en sus pies todo lo que están viviendo con los fracasos. Ahora vamos a ver dónde ellos van a llegar y donde nosotros también podemos llegar. Dice en Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles, que son los discípulos, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oramos. Señor en el cielo, nuestro Padre Celestial, leemos acá que discípulos que fracasaron algunos años antes, que no tenían poder ni fe para echar un demonio, vivieron el momento más adelante en que todos trajeran a ellos sus enfermos, sus endemoniados, y que todos eran sanados. Qué gran fe y poder mostraron. Pero gracias por este ejemplo, que nosotros también podemos llegar a tener esa fe, a tener ese poder. Un poder no en nosotros mismos, pero un poder en ti, que viene de ti, porque tú eres aquel que tiene poder. La respuesta que queremos tener es fe. Lo que deseamos, Señor, es más fe para vivir y obedecer y experimentar victoria en nuestras vidas sobre todos los desafíos que tenemos, sobre los ataques del enemigo, sobre las personas en nuestra vida que amamos, que están en cadenas, Señor, que queremos romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Danos fe para ver tu victoria, danos fe para ver tu hombre, tu mano y tu victoria saliendo en nuestras vidas, Señor. Y en nuestra iglesia también, que podamos ser una iglesia, cada 33, una iglesia que vive y tiene fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Mi deseo es que puedan vivir esta semana que viene con fe y fe en Dios. Y con eso vas a tener la victoria. Hasta la próxima vez.